Buenas noches, buenas noches. Está ahora, ¿verdad? Hola, Buenas noches. buenas noches. Bienvenidos y Hola. bienvenidas. Ok. Si podemos silenciar los micrófonos. Ok. Violeta está en mute. Ok, estamos en vivo. Señores, muchísimas gracias por estar aquí esta noche con nosotros en este conversatorio que hemos preparado para hablar un poco del rol de la creatividad en tiempos de crisis, en tiempos de transformación, puntualmente en lo que fueron la suspensión de las elecciones municipales del 2020, a propósito de que se ha cumplido un año de este hecho. Gracias a Guardianes de la Democracia por la invitación. Aquí estoy, yo soy una guardiana, soy Violeta Lockhart y voy a estar moderando esta noche con nuestros invitados e invitadas súper especiales, artistas y creativos y creativas todos y todes. Y vamos a empezar de una vez la dinámica del día de hoy. Vamos a tener un pequeño conversatorio, un intercambio de preguntas y respuestas que primero voy a guiar yo. Luego vamos a tener una sorpresa donde nos van a estar compartiendo un poquito de su arte. Y también para finalizar vamos a tener algunas preguntas de ustedes. Van a tener la oportunidad de hacer sus preguntas. Entonces, de inmediato, voy a empezar a presentar a nuestros invitados e invitadas de hoy. Esta noche vamos a tener con nosotros a un grupo de personas talentosas y creativas. En primer lugar, tenemos a Aimee Mazara, una ilustradora dominicana. Ella es egresada de la Escuela de Altos de Chabón de diseño gráfico y es también una persona súper interesada en todo lo que tiene que ver con la labor social. Ella vive en San Pedro de Macorís, es desde donde realiza toda su obra, su punto base, y jugó un rol súper importante ilustrando durante lo que fue ese proceso que todos conocemos de la Plaza de la Bandera. También tenemos con nosotros a José Daniel Rodríguez, estudiante de Derecho, quien es también un provocador de ideas, así es que él se define, provocador de ideas del Art Collective. Señora, que hay unos iconitos, yo no sé si ustedes lo han visto, que son reacciones que pueden poner unos aplausitos. Eso también lo pueden hacer. También tenemos con nosotros a Paola Esther Tejeda, quien es partner de la sociedad, es la directora creativa asociada de la agencia Capital DBG y fundadora del medio político para jóvenes, El Meeting. Es creativa publicitaria con 10 años de experiencias en el mercado local y especializada en medios digitales, narrativa y contenido editorial. Un aplausito. También tenemos con nosotros a Anet González, quien es egresada de la carrera de Comunicación Corporativa. Actualmente está cursando un máster en Innovación Social y es una artivista, porque ella utiliza el arte como herramienta de cambio. Es la creadora de la plataforma Muy Humanos. También tenemos con nosotros a, ustedes lo conocen, lo han visto también por ahí, al igual que a José Daniel en un famoso programa de televisión, a Diego Yar o Jar, quien es hijo de dominicanos, nacido en Puerto Rico y vive en el país desde los 6 años. Antes de sus 10 años comenzó a estudiar piano hasta llegar al conservatorio. A los 14 años se inicia en el teatro musical, participando en varios musicales y se graduó de publicidad y cuenta con una maestría en dirección cinematográfica en Barcelona, somos colegas de ahí, y actualmente es productor audiovisual, cantautor y finalista de Dominicana Got Talent, segunda temporada. Me encantaría escucharles haciendo la bulla de ¡guau! Porque a él le encanta. Bueno, muy bien, bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio. Gracias por aceptar la invitación.
Eh, para empezar este diálogo, yo quisiera saber que me contaran un poco de cómo surge la creatividad en medio de una crisis política, como fue la de la suspensión de las elecciones municipales del 2020. Más o menos van a tener 3 minutos para responder cada uno y así damos paso a la siguiente pregunta. Empezamos con Annette. Hola, ¿qué tal? Espero que todos estén muy bien. Mira, yo realmente pienso que en medio de cualquier crisis surge el arte. O sea, y en medio de cualquier situación, pero sobre todo en la crisis. Por ejemplo, mi cuadro favorito de toda la historia, que es La libertad guiando al pueblo, de Eugene Delacroix, que es una representación de un momento de insurrección política en Francia, eh, donde la gente se estaba rebelando en contra de del status quo, de una monarquía borbónica. Entonces, es mi color favorito, pero es una demostración de que en la historia entera siempre el arte se manifiesta en los momentos donde la gente más lo necesita. Eh, entonces, yo pienso que en el caso específico de nuestro país, somos un país que tiene muchísimo valor cultural y muchísimos artistas de diferentes rubros, ¿verdad? Entonces, era de esperarse que ante una situación como la que ocurrió, pues todos esos artistas y personas que usan la creatividad, porque a veces la gente no se quiere autoidentificar como artista, pero sí usa la creatividad como una herramienta para el cambio. En una protesta, por ejemplo, la creatividad que se usó para hacer carteles, que yo lo usé también para hacer mis dibujos, la creatividad de la otra gente que hacían los carteles con la frase súper creativa, eso es uso de la creatividad como herramienta, porque no es lo mismo tú pones un cartel y que Junta Central Electoral no cumplieron con su trabajo, que sí que tú pones, te vamos a hacer control Z, si tú no haces tu trabajo, o sea, es uso de la creatividad. Entonces, yo pienso que en ese sentido, nosotros estamos aquí representando un grupo que usó la creatividad, pero en realidad todos los que están en el público hoy, por ejemplo, que estuvieron en la Plaza de la Bandera, y las personas que simplemente participaron de Guardián de la Democracia, por ejemplo, o de alguna otra iniciativa para asegurar la democracia en nuestro país, usaron la creatividad porque era algo que nosotros no nos esperábamos que iba a ocurrir y de repente buscamos soluciones y eso es la creatividad. Entonces, como que... Ok. José Daniel. Primero que todo, buenas noches y gracias a mis queridos guardianes de la democracia por la invitación. A mí me parece súper cool este tipo de espacio donde podamos tener una conversación un poquito más directa con la gente. Bueno, Annette mencionaba algo súper cool, que es lo de la creatividad surge en tiempos de crisis. Y yo me fuera un poquito más lejos incluso. Yo creo que independientemente de que la creatividad no aparecía, los artistas seguían creando a pesar del trabajo que le tomaba, porque entendían la importancia de crear cualquier tipo de contenido en esos tiempos. Entonces, yo estoy de acuerdo con eso de que en el medio de una crisis es que nace la creatividad. Sin embargo, yo creo que lo que definió verdaderamente todo el arte y de las personas que iban, como menciona Ned, por ejemplo, a la Plaza de la Bandera con carteles aperísimo, que es arte, creatividad, habían carteles que a mí nunca se me hubiese imaginado. Yo entiendo que eso fue lo que marcó de verdad, digamos, que el arte y cómo influyó el arte en las elecciones o después de las elecciones fallidas del año pasado. En nuestro caso particular, eran casi siempre reacciones. Por ejemplo, con lo del boli, el comentario del boli de que los popis no votan, nosotros sentimos la necesidad de reaccionar a eso
y fue, digamos que hasta un poquito impulsivo, porque la verdad es que cuando uno se siente impotente por un comentario así, el arte entiendo que fluye hasta más rápido y tú necesitas sacar algo en el momento, porque es algo en el momento, y tiene que moverte un poquito más rápido de la cuenta. Pero sí, yo creo que una combinación de esa impotencia, de ese dolor por tu patria, de tener esa creatividad para hacer algo, algo creativo que influye a la gente a sumarse a lo que estaba pasando en ese momento, que era lo de la Plaza de la Bandera. Entiendo que fue vital para lograr eso que se pudo lograr. Así que nada, yo entiendo que de eso se trata la creatividad, de nosotros poder crear independientemente de si estamos inspirados o no. Yo sé que, por ejemplo, hay músicos o artistas que le tomó mucho tiempo sacar una pieza, pero cuando lo sacaron explotó. O sea que yo creo que de eso, creatividad, independientemente de estamos o no inspirados en el momento. Ok, muy bien, Aimé, si nos quieres compartir. Hola, ¿qué tal? Nada, lo de la Plaza de la Bandera. Mira, fíjate que lo mío surgió, yo venía involucrada en la política hace un poco tiempo, pero muy callada porque yo no suelo hablar mucho. Pero me estaba interesando la política y cuando vi que todo eso estaba pasando, yo no estaba en el país. Entonces, yo me sentía como mucha impotencia porque yo estaba viendo a todos mis amigos y todos mis familiares como yéndose, participando. Y yo sentía que yo, desde los recursos que tenía y lo que yo podía hacer, podía aportar algo. Entonces, nada, para mí fue, perdón, estoy muy nerviosa, pero nada, lo de la Plaza de la Bandera, específicamente lo que yo hice fue ver lo que faltaba. O sea, había mucha información siendo compartida en muchísimos medios, pero todo era en español y todo era obviamente repetitivo. Como yo estaba en el Reino Unido en ese momento, yo viendo la noticia, BBC o lo que sea, pasaban la noticia internacionales y no pasaban, y para mí eso era de que gigante lo que estaba pasando. Y para mí pasaban la internacional y yo, viene ahí por ahí, República Dominicana viene por ahí, y nada, o sea, la comunidad internacional no había como que no le había llegado. Yo, bueno, déjame usar mi privilegio de saber inglés, déjame usar como que el medio, la plataforma que yo tengo. Muchísima gente, lo que pasa con mi comunidad era que antes de la protesta ya era como de dominicano al extranjero. Entonces, como que yo dije, bueno, y mucha gente me estaba preguntando, porque yo estaba posteando en español, señora, lo que está pasando. Y mucha gente dice, ¿qué es lo que está pasando en tu país? Y pues yo hice las gráficas que hice, como unas infografías, para como que mi pequeña comunidad en Instagram, para que ellos se lo pudieran mandar a su familiar y cosas y decirle como que, mira, esto es lo que está pasando. Fue muy inspirador desde donde yo estaba, desde mi pequeña pantalla, ver lo que estaba pasando y como que quererme teletransportar ahí con todito ustedes. Pero nada, creo que el arte tiene, y más como el arte como lo usa la juventud, que lo usa en formas muy, muy creativas. El impacto social que causa nosotros no se puede ni siquiera cuantificar. Entonces, que creo que eso todo el mundo lo vivió. Creo que lo voy a dejar hasta ahí porque no sé, ¿verdad? Está bien, muy bien, Aimé, de verdad, muy bien. Tu respuesta me lleva a darle paso a una persona que sí tiene que ver mucho con noticias y que esa falta que tú notaste desde el ambiente internacional, de alguna forma la estaban llenando a nivel nacional y local, y claro, con trascendencia internacional, como es el caso del meeting. Paola, si nos puedes comentar un poquito de cómo surgió la creatividad o cómo se dio la creatividad durante ese momento tan caótico, ese antes y después, yo diría, dentro de la historia de la democracia dominicana. Bueno, nada, primero que todo fue un poco, o sea, nos sorprendió a todos. Nosotros teníamos un plan, como
como somos un medio, teníamos un plan de cobertura de lo que íbamos a hacer el día de las elecciones, todo era color de rosa, todo era hermoso. En ese momento recuérdense que no había una pandemia tampoco, o sea, todos vivíamos en otro mundo. Pero yo confieso que soy un poco obsesiva compulsiva, entonces la noche anterior yo no había dormido siguiendo las denuncias que había hecho el PRM. El PRM empezó desde la madrugada a decir que habían problemas técnicos en la Junta Central. O sea, el equipo estaba muy pendiente, pero yo me acuerdo que la última que se acostó fui yo. Tú sabes que uno siempre ve y que, ok, déjame ver quién está conectado en WhatsApp. Entonces, un poco como que al otro día, todos más o menos sabíamos que había una posibilidad de que las elecciones tuvieran algún tipo de problema. A mí en lo personal también me frustró porque era la primera elección, yo tengo un hermano pequeño y bueno, no es pequeño, es un hombre, pero yo le llevo 8 años. Eran las primeras elecciones que él iba a votar y él estaba como, wow, estas son mis primeras elecciones y mira lo que pasa, cancelan las elecciones. Y yo me puse a pensar como que, cónchale, acaba de pasar un evento histórico. O sea, fue como que caí en ese momento, como que es primera vez en la historia que aquí en este país se cancelan unas elecciones, o al menos en nuestra historia democrática, ¿verdad? Y como medio, nosotros naturalmente siempre tenemos que ser creativos porque somos medio independiente, no tenemos mucho presupuesto, o sea, no tenemos presupuesto para ir a llevar y que un periodista que amanezca en la Junta Central, o sea, siempre hay que buscarle la vuelta para poder mantener a la comunidad informada con lo que estaba sucediendo. Y yo creo que lo más creativo que nosotros hicimos fue el abordaje. Dijimos, bueno, en este momento en el que todos los medios están capitalizando la incertidumbre es una oportunidad para los medios de comunicación. Es el momento en el que el medio de comunicación le va mejor, en momentos de incertidumbre. Y nosotros dijimos, bueno, no podemos capitalizar la incertidumbre de una forma irresponsable, no podemos generar más ansiedad en la gente, tenemos que elegir sobre todo ser responsables. Recuerdo que en ese momento hicimos contenido sobre la desinformación. Recuerdo que en ese momento hicimos contenido sobre el derecho a la protesta, porque también muchas de las personas que estaban protestando eran gente joven que por primera vez participaba de una protesta y habían algunos comentarios que hacían que uno decía, cónchale, pero parece que la gente no sabe que tiene derecho a estar ahí protestando por lo que pasó. Y un poco como que todos esos vacíos que vimos que había en la gente que estaba participando, dijimos, bueno, no vamos a poner no vamos a poner un video viral de un político tirando una teoría de conspiración, porque en ese momento también, además de los medios, los partidos políticos también estaban de pesca, porque recuerden que los partidos políticos estaban en campaña. Entonces, cualquier cosa era capitalizable. Y en ese momento también tuvimos que ser muy creativos para zafarnos de la narrativa de la partidocracia. Como que, ok, no vamos a hablar de esto porque eso parece una narrativa de ese partido, ni podemos hablar de esto porque eso es otra narrativa de ese otro partido. Entonces nos fuimos siempre por el lado de, vamos a llenar ese espacio informativo de cosas que entendíamos que la ciudadanía, en ese momento, herramientas que la ciudadanía necesitaba. Y bueno, en pocas palabras, fuimos creativos en el abordaje del problema, porque teníamos que ser, no solamente por las limitaciones del medio, sino porque teníamos, dentro de toda la incertidumbre, teníamos que ser responsables con lo que decíamos. Excelente. Muy bien, Paola. En el caso tuyo, Diego, coméntanos un poquito cómo fue ese abordaje de la creatividad durante ese momento de crisis. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, si tú supieras que a mí me agarró muy de sorpresa. Y yo creo que una de las cosas que yo defino de lo que pasó con mi proceso es que yo me quedé como un poco frisado, ¿no? O sea, como que pasó todas las cosas y de repente yo incluso tenía como un sentido de culpa porque yo veía como que la juventud y todos los artistas de repente fue como algo casi reaccionario, ¿no? Como que se anulan las elecciones y todo el mundo es como que de una vez y empieza a hacer como que lo suyo. Y de repente yo me sentí todo lo contrario, o sea, yo me sentí como que estancado, como que en esta nebulosa de, ok, esto está pasando, no está pasando. Y yo te soy sincero, o sea, yo fui uno que yo me quedé como que totalmente petrificado, o sea, yo decía, viejo, o sea, ¿qué yo hago? Y incluso yo fui a las protestas, pero yo creo que
pero yo decía como que no es suficiente. Y yo sé que era suficiente. Yo sé que era suficiente tú ir como que ahí a hacer acto de presencia. Pero yo creo que cuando uno quiere vivir del arte, sobre todo, yo creo que ese es como el pecado mortal de uno querer hacer esto. Y es el hecho de que, cónchale, tú tienes que hablar desde tu lugar y sobre todo tú buscas como de cierta manera decir como el mensaje como quizá de una manera que trasciende un poco más, ¿no? Y utilizando los elementos que tú tienes. Y entonces yo creo que la crisis fue eso, o sea, para mí la crisis fue como un baño de agua fría así que me cayó y que me congeló, o sea, incluso ustedes lo saben, durante las elecciones municipales mi intervención fue nula más que ir a la Plaza de la Bandera a protestar. Pero yo creo que lo cool, o lo no lo cool, lo bueno de la crisis es que como las crisis tú no las planificas, entonces las crisis simplemente llegan. Y entonces cuando llega así de repente, uno lo que tiene que tratar de entender, ¿no? Como que cuáles son los sentimientos que tú estás sintiendo y sobre todo ver cómo tú vas a coger toda esa energía, toda esa impotencia para transformarla en algo positivo, ¿no? Transformarla en algo que de cierta manera va a ayudar, no hablar como desde la impotencia, no hablar desde la ira, porque eso fue lo que a mí me pasó. O sea, yo en un momento me sentía triste, me sentía que quería mandar al diablo a todo el mundo y yo decía como que no, o sea, yo no puedo hablar desde aquí. Entonces fue como que yo cultivé mi creatividad y la dejé ahí como que añejando hasta que yo sentí como que era prudente como que hablar. Entonces creo que fue eso, la crisis lo que te da es como que un empujón quizá a unas ventanas creativas que tú no tenías acceso. ¿Tú entiendes? Te da como que eso ahí y tú simplemente decides si agarrar o no. Ok, muy bien. Me quedo con algunas cositas que mencionaron sobre cómo el arte surge en estos momentos, sobre todo por la impotencia, y también el tema de poder usar nuestro privilegio, tanto en el caso de Aimé, que estuvo fuera del país y sintió que se necesitaba esa voz que un poco comunicara lo que estaba ocurriendo, pero también, o sea, yo creo que cada uno desde su lugar de creación también simboliza un privilegio. Entonces me parece algo súper importante que seamos conscientes de eso y que lo utilicemos a favor de lo que estamos aquí promoviendo en este espacio. Me gustaría saber, siguiendo con el hilo de preguntas, ¿qué precauciones ustedes piensan que hay que tener al momento de llevar un mensaje de este tipo a través de cada uno de los medios y contenidos que ustedes manejan? Aime ya de una vez puso ahí en el chat veracidad. Ok. Aime, tírate por ahí. Coméntame un chin de eso. Digo veracidad porque creo que al principio de la protesta hubo mucha confusión con obviamente la información que venía del gobierno uno no podía confiar en ella, entonces todo estaba pasando como que muy rápido y obviamente por las redes todo se tergiversa, entonces como que chequear la fuente es súper importante, porque si no, creo que la meta en común de todo el mundo, entonces como que como que se comienza a ramificar y después hay muchísimas metas diferentes y creo que para que el mensaje llegue, creo que la gente se tiene que informar muy bien antes de compartir. No todo se comparte muy rápido, no todo se tiene que compartir tan rápido. Y también que creo que hasta antes de compartir hay que como que preguntarse uno mismo como que cuál es el propósito de yo compartir esto ahora mismo. Como que o es para generar morbo o de verdad es para movilizar una masa para ir a un punto, en fin. Porque había muchas cosas que se estaban compartiendo que era como que, bueno, eso es lo que están tratando de hacer, como alterar la población. Y creo que cuando uno está muy, muy, muy arriba y después tú tienes a otro grupo muy arriba, lo que van a chocar. Entonces, sí, todito estamos trabajando como que de esa pasión de cosas, pero creo que dentro de la pasión uno se deja llevar por vías que en verdad no llegan a ningún lado.
Entonces, creo que la veracidad es súper importante y también como que compartir, pero como pausadamente y bien estratégicamente. Creo que El timing, ¿no? Como el tiempo en el que se comparten. Anet, nos cuentas. Bueno, y yo quería agregar algo sobre la pregunta anterior, sorry, pero en realidad yo, la semana que pasó, o sea, que todo para que ustedes entiendan, lo importante que eran esas elecciones para mí, yo tenía un viaje planeado hace muchísimo tiempo, que cuando yo me graduara de la universidad, yo me iba a ir de viaje y tal. Entonces, yo incluso cambié ese vuelo para irme el día después de las elecciones. Y me fui. Entonces, toda esa semana, después de que se cancelaron las elecciones, yo estaba de viaje. Y bueno, justo cuando yo llegué, en realidad me llamó Miguel y me dijo como que, hey, vamos a hacer algo chulo para que la gente se anime a ser delegado en las elecciones, o sea, como que se animen a supervisar el voto, vamos a hacer como que postales, tarjeticas, qué sé yo, que se puedan repartir, que se entonces de ahí realmente nacen muy humanos, porque yo no usaba esa plataforma para lo que la uso hoy. O sea, esa plataforma nació porque yo hice una postal para los guardianes de la democracia y después como que fueron surgiendo más cosas y empecé a postear y las cosas, para mí, por ejemplo, hubo uno que se salió de control, lo compartieron muchísimas veces, entonces al final como que en realidad me identifiqué mucho con lo que dijo Aimee, yo estaba allá y yo ni siquiera podía postear de que ay, estoy en un monumento, de que yo tengo siglos queriendo ir, pero no voy a postear eso porque yo me siento súper mal, o sea, como que yo estaba en un avión de camino a un lugar y yo dije, llorando, así, de que yo quiero estar allá, yo quiero estar o sea, de verdad, para mí fue muy fuerte, porque en realidad, quienes me conocen saben que yo hubiese dormido ahí en la Plaza de la Bandera, o sea, yo hubiese estado allá afuera, pero no estaba en el país. Entonces, nada, para ir a la pregunta que tú estás haciendo ahora, para mí lo más importante es como tú también mantenerte real a lo que tú eres. Por ejemplo, yo podía en ese momento como que hacer algo súper contestatario o como que fuera con mi reacción como sin pensar mucho, una reacción emocional, pero mi estilo y mi forma de hacer activismo es mucho más optimista. Y a mí me gusta que la gente cuando entra a mi página aprende, pero se siente feliz. Como que no se sienten como que yo le estoy echando un boche ni nada, sino como que vamos a aprender sobre temas sociales, pero de una forma feliz. Entonces, yo siempre digo eso, como que diferentes tipos de artistas, diferentes tipos de personas que usan la creatividad y tú te tienes que mantener real a lo que tú eres a pesar de lo que esté ocurriendo, porque siempre quien tú eres encaja de alguna forma en lo que se necesita. Y nada, eso como que una de las cosas que yo tomaría en cuenta. Ok. Diego, para variar el orden. Yo creo que lo más importante, por lo menos de mi lado y sobre todo del arte, era tratar de lograr un discurso que fuera totalmente imparcial. Y yo creo que ese fue el reto, ¿no? Porque sabiendo que estábamos en un momento donde todo el mundo estaba como que de cacería, encontrando cualquier discurso que se volteara hacia el de ellos, ¿verdad? Sabiendo que había tanta oposición, porque claro, había gente de la oposición que estaba haciendo cosas buenas, pero también había mucha gente de la oposición que estaba buscando el morbo también para apoyar su camino, ¿no? Y su discurso. Entonces yo creo que para mí lo más importante era eso, como que entender que por lo menos lo que yo estaba haciendo, se estaba haciendo como desde el punto imparcial, como que no era momento y saber que el momento era para algo en específico, o sea, que estábamos hablando como ciudadanos, que estábamos reclamando, que estábamos protestando por algo, pero que también teníamos que entender que yo siempre he dicho que hay que tener mucho cuidado con las palabras y con el discurso, porque lamentablemente es como que yo me recuerdo un profesor que me decía, cuando tú respondías mal y tú decías la excusa de que, eso no era lo que yo quería decir,
el profesor me decía de que claro, pero lo dijiste. Entonces, eso pasa mucho, o sea, tú tienes como a veces una oportunidad para tú decir algo y cualquier cosa, o sea, a la gente, y la gente, yo lo digo, la gente es brutalmente a veces como salvaje y no te va a chancear, o sea, no te van a decir y que, ¿qué era lo que tú querías decir? Y tú vas a decir, no, lo que yo quería decir era esto. No, la gente simplemente va a interpretar lo que ellos entienden y lo van a pasar para adelante, lo van a transgiversar, van a decir que tú eres de la oposición, que tú eres del PLD o lo que sea. Y entonces yo creo que es eso, como que buscar la imparcialidad lo más que se pueda para que tu mensaje no se contamine y no nadie se atreva, como, aunque siempre van a decir, pero que dentro de lo que se pueda sea como que lo más clean posible para que cumpla el cometido que tú quieras. Ok, Paola, en el caso del meeting, ¿cómo manejaron esas precauciones? ¿Cómo todavía manejan? Bueno, de lo principal que nos cuidamos fue de que no nos capitalizara ningún partido político, porque como dije, cada uno tenía una narrativa que ya nosotros todo la teníamos en la cabeza, y era como que nosotros no queríamos ser otra herramienta de propaganda para ningún partido político que en ese momento estaba pescando en un río revuelto. Entonces, ¿cuáles precauciones nosotros tomábamos? Creo que nunca nos propusimos perseguir la verdad ni decir la verdad, porque nunca nadie la va a saber a esta altura de juego todavía. Después de que la OEA haya dicho que no hubo dolo en lo que pasó, nadie nunca va a saber exactamente qué fue lo que pasó, porque incluso en ese momento, no sé si ustedes se acuerdan que la Procuraduría hizo una movida con un seguridad y hubo como una serie de cosas que se quedaron en el aire. Entonces, lo que pasó solamente se prestaba a conjeturas. Entonces, eso nosotros evitamos completamente, desarrollar algún tipo de teoría de qué fue que pasó, desarrollar algún tipo o sea, nosotros no hicimos, no hacemos generalmente periodismo de investigación, pero menos sobre ese tema que sabíamos, como dije anteriormente, que todo el mundo tiene su idea y su narrativa y lo que y lo que le conviene, lo que le convenía en ese momento. O sea, nosotros no hicimos nada de lo que no tuviéramos una fuente confiable. Por ejemplo, recuerdo que uno de los temas que desarrollamos en ese momento era el tema del impacto económico que tuvo esa elección fallida en muchos candidatos, y eso lo hicimos directamente de la fuente, hablamos con los candidatos. No hacemos nada, en ese momento no hicimos nada con un intermediario, de, bueno, vamos a ver lo que dice tal fuente de tal sitio. Nos limitamos a nuestra labor, como dije en un principio, de informar a la población y de brindarle tranquilidad a la población de que A, tenía derecho, todo el derecho a protestar, B, cuál era la posibilidad, o sea, qué pasaba si renunciaba el pleno, que era uno de los pedidos, o qué pasaba si o sea, cuál era la posible salida de la crisis. Eso fue uno de los temas que desarrollamos con diferentes profesionales, que también una forma siempre es bueno pasar que el contenido pase por más de una persona, trabajar en equipo en ese sentido, y balancear un poco siempre claro, yo por ejemplo, Aimé, ella, ¿verdad? Con su talento. Nosotros dependemos mucho de otras personas también. Entonces es importante pasar el contenido por varios ojos antes de que vea la luz, porque había muchos aspectos jurídicos, políticos, o sea, había muchas cosas que confluían ahí en ese momento. José Daniel. Yo creo que algo que sí nosotros cuidábamos mucho, principalmente en el tema de las elecciones municipales, era no hacer ningún tipo de contenido, principalmente si el contenido mencionaba directamente a una persona, si esa pieza no iba a tener un mensaje propositivo. Es decir, que esa pieza de contenido que hayamos hecho, no llevara a cualquier tipo de acción que nosotros consideráramos beneficiosa en ese momento. Para poner el ejemplo del boli, de nuevo, ese video, por ejemplo, no lo hicimos con intenciones de dañarle la reputación a nadie.
pero sí entendíamos que era importante porque entendimos que era un comentario que lo que quería era causar división en un momento donde estábamos todos unidos y que no tenía mucho sentido. Entonces sí, por ejemplo, en ese video terminamos diciéndole a la gente que cojan todo el mundo para la plaza y el 15 de marzo lo sacamos, algo así fue que dijimos. Entonces el concepto principal del video no era necesariamente dañarle la imagen o lo que sea, fue más bien un llamado a la acción y era que, oye, vamos para la junta porque tenemos que estar presentes. Yo personalmente, bueno, como Aimé, que la gente jura haberme visto, pero yo no tampoco estaba en el país en el momento de lo de la Plaza de la Bandera. La gente jura por su madre que me vio y era precisamente por el hecho de que yo estaba, digamos que mezclando. Oye, desde los inicios de la humanidad siempre ha estado en el debate de qué es más importante, si la palabra o la acción. Y yo entiendo que, por ejemplo, por un lado la palabra te permite soñar, te permite visualizar y la acción te permite materializar eso que uno quiere lograr. Entonces, ¿por qué no mezclar las dos cosas, palabras, para hacer un llamado a la acción? Entiendo que era algo que nos cuidábamos mucho, como decía Aimé al principio, la veracidad, no aportar a la desinformación que se estaba viviendo en el momento. La gente estaba muy tensa, nadie sabía lo que estaba pasando, como dice Paola, hasta el día de hoy, o sea, no vamos a saber qué fue lo que realmente pasó. Y creo que era muy importante tampoco aportar a esa desinformación y que lo que nosotros subiéramos sí fuera algo que aporte y no que reste, que digamos. También al igual que Paola, cuidarnos en esos aspectos legales, todo pasaba por un filtro con César, que es abogado, precisamente para que no vaya a venir una demanda en daño y perjuicio, lo que sea, o difamación e injuria por ahí. Y nada, hacerlo con intenciones de aportar y yo entiendo que no hay... Oye, cuando tú tienes buenas intenciones, no creo que haya mucho que tú tengas que cuidar siempre y cuando no involucre a otra persona. Entonces, si tú tienes buenas intenciones y tú crees en lo que tú haces, que era lo que nosotros hacíamos, pues no creo que más de ahí pudiéramos cuidar. Qué bien. Yo tengo otra preguntita. ¿Qué se siente dar voz a tanta gente? Y si ustedes tienen alguna anécdota de alguna reacción que hayan recibido durante ese tiempo a través de los distintos medios, contenidos, redes sociales, etcétera. Pero ¿qué se siente eso? Em, Diego. ¿Qué te digo? Es que mira, yo voy a ser totalmente honesto, o sea, de verdad, de verdad. Yo, como yo te dije, hubo un momento que yo me friqué totalmente con todo lo que pasó. Yo fui a mi Plaza de la Bandera, pero no, o sea, como que no tuve como una participación, vamos a decir, notable como en la protesta justamente después del fallo de las municipales. Y algo que dijo José, que yo me relaciono mucho con eso, yo sí lo que hice fue que me entró como un sentido de culpa muy fuerte, ¿no? Entonces dije, cónchale, como que yo siento que me pasó el momento, ¿verdad? Como que pasó el momento y no hice nada. Y ahí a mí me dolió mucho, yo me quedé como que, cónchale, ¿qué hago? ¿Verdad? Como que, ¿qué hago ahora? Y entonces a mí lo que me pasó fue que yo pensé directamente como que, ok, espérate, todavía esto no se ha acabado. O sea, falta una elección más y falta como que yo creo que una de las más importantes. Y dije, ok, Diego, entonces a partir de ahora, tú enfócate a hacer algo que cuando vengan esas elecciones, estratégicamente tú puedas elevarle como el espíritu a la gente, ¿no? Como que tratar de hacer algo que la gente que vaya a votar vote con más gusto y la gente que no vaya a votar, o sea, tú trate de alguna manera de que vote, ¿no? O sea, y hazlo como desde tu lugar. Y entonces a mí me pasó, fue eso, yo me pasé desde febrero hasta la fecha de la votación, en unos 4 meses, trabajando todo día en la canción, y ya yo tenía solamente el coro, porque lo tenía hace mucho tiempo.
Y entonces, obviamente, cuando yo lo saco, yo digo, nah, ok, se va a pegar, qué sé yo, entre mis amigos, qué sé yo cuánto. Y yo me recuerdo que, nada, yo la saqué como un viernes en la noche, me recuerdo perfectamente. Y entonces la canción empieza, nada, a viralizarse, qué sé yo cuánto, empieza todo el mundo. Y yo, ok, genial. Entonces de repente viene Somos Pueblo y la coge y la repostea, como que aquí está la canción de la protesta. Y yo dije, oh, fuck. Y ahí hubo alguien que me escribió como que, ok, ahora te jodiste. Porque yo no conocía Somos Pueblo siquiera. Me dijeron que no, lo posteó Somos Pueblo. Y yo dije, ¿quién es Somos Pueblo? Yo no sé quién es Somos Pueblo. Y entonces lo postea Somos Pueblo, después lo postea, ¿cómo que se llama? El que está afuera, Sergio Carlos. Lo postea Sergio Carlos. Entonces yo digo, ok, para mí como que eso había quedado el viernes en la noche, como que, ok. Cuando yo me levanto al otro día, di que sábado en la mañana, que yo veo, o sea, que lo están, primero los repostean el monstruo, ¿verdad? Como que todos los artistas, o sea, que lo repostean Ashla, Techi, todos los artistas de la República Dominicana. Yo dije, ok, a mí me entró un ataque de ansiedad, o sea, porque yo no quería, yo hice esto como desde el anonimato, ¿no? Y cuando yo veo que entonces los amigos míos me empiezan a escribir como que, loco, a mí me están mandando tus videos, ni siquiera la gente joven, como que los padres, mis abuelos, los tíos, lo están tirando por los grupos de WhatsApp, y yo como que, oh, fuck. Y cuando yo más me friqué fue cuando me estaban escribiendo dominicanos a nivel internacional, o sea, cuando me decían de que un tigre en Rumania, un tigre en Alaska, un dominicano en España. Cuando yo vi que todo esto cogió como una vaina, yo dije como que, ok, como que yo no sé lo que yo acabo de hacer. Y yo creo que si nos vamos a una anécdota full, yo creo que el comentario más bonito, cuando yo de verdad sentí que yo había cumplido mi cuota social, yo fue un muchacho que vivía en España, y el muchacho me decía como que, mira, yo te voy a ser muy sincero, yo odio la República Dominicana. Así, yo la detesto, yo me fui de allá porque yo siento que allá no hay nada que buscar, yo siento que allá no hay esperanza, yo siento que allá todo se fue a la mierda hace rato. Pero cuando yo escuché tu canción y vi como que el crecimiento de la canción, y sobre todo cómo termina, que es como que termina con este costo de esperanza, ¿no? Él me dijo de que yo creo que a mí me entraron ganas, y él lo decía muy honesto, como a mí me entraron ganas, yo no sé cuándo, pero a mí me entraron ganas de algún día quizás volver a la República Dominicana a vivir, porque yo siento que con esa esperanza que tú pusiste en esa canción, yo creo que vale la pena como que de repente luchar por ella. Y yo como que no, men, o sea, ya yo me puedo morir tranquilo, después de eso ya, me pueden dar un tiro aquí mismito y ya yo voy para el cielo, así atentamente, y que bien, yo estoy pago. Pero de verdad yo creo que no hay satisfacción mejor que tú entender que tú serviste como a la patria, ¿no? Y que ayudó de cierta manera en un lugar positivo. Qué bonito. Aimee está loca por compartirnos también su experiencia. No, no es loca, lo que pasa es que me relaciono tanto con lo que dijo Diego, porque para mí fue fue casi surreal todo lo que pasó después de que yo hice mi aporte. Las reacciones, bueno, lo primero que como había dicho antes, yo lo hice fue porque entendí que había un vacío, como que mucha información en español, muy bien, pero nada como que, ¿cómo te digo? Resumido, súper resumido. Y eso es algo que, porque cuando subí las infografías, y voy a hacer esta salvedad porque como no he hablado casi nunca del tema, me criticaron mucho porque no estaba en español. Y, o sea, dominicanos aquí. ¿Y por qué no están? Y yo, pero señora, la información está en español. Ya, muchísimos medios ya la hicieron en español hace 2 días, hace 3 días. Ya eso ya muchísima de eso se ha viralizado. Entonces yo no quiero hacer más de lo mismo. Sigan compartiendo eso y entonces yo voy a hacer lo que falta, porque siento que eso es lo que puedo aportar. Entonces, yo estaba muy enfocada en eso, en el propósito.
cuando yo, lo que pasa es que cuando yo lo hice, yo pensaba que nada más se iba a quedar dentro de mi comunidad, pero yo, y lo dije ahorita, yo estaba a 7 horas de diferencia. Entonces yo no estaba pegando un ojo, era como que todo lo que se estaba dando en las horas de la protesta, yo estaba durmiendo o eran horas que no eran, tú sabes, activas. Entonces, en esas horas yo era como investigando y viendo lo que todo el mundo estaba poniendo y para poder hacer los artes. Después, entonces, por la noche, ya por la madrugada que yo hacía los artes, los subía para cuando las personas en República Dominicana y, bueno, en Estados Unidos se despertaran, ya tuviera disponible. En cuanto a las reacciones, yo lo puse y de una vez yo me di cuenta que iba a ser, que iba a tener mucho alcance. Pero yo me dormí porque lo puse tarde y cuando me desperté estaba igual que Diego, como que se notaba que había esa falta de información. Después entonces me acuerdo que cosas rarísimas comenzaron a pasar, igual que Diego, como que comenzaron a repostear gente que yo nunca, o sea, Residente Calle 13 en una, como Zoe Saldaña, muchísima gente que yo dije, mucha gente se está enterando, o sea, esto le está llegando a muchísima gente, remezcla, lo posteó en su página, y yo, ok, ya los dominicanos extranjeros se están comenzando a dar cuenta. Cuando llegan a mi página, los comentarios, si ustedes van y ustedes entran, los comentarios de los dominicanos extranjeros son muy particulares. Primero porque ellos no se sienten parte de la comunidad de aquí, que está enterada, que está activa, ellos se sienten como que ellos no tienen una participación tan directa. Hay muchos de ellos que son de segunda y tercera generación también que no necesariamente saben el idioma. Muchísima gente me pelea porque yo no lo hice en español o lo que sea, y yo, pero es que la dominicanidad no la define tu idioma. O sea, tú puedes sentirte súper dominicano y lamentablemente tú no tuviste el privilegio de aprender español. Y entonces, o sea, eran párrafos que me escribían diciendo, wow, muchas gracias por resumirnos esto, yo sabía que algo estaba pasando, pero no se lo podía explicar a mi mamá, que está aquí, o sea, no lo están pasando por Univisión, no lo están pasando por ninguno de estos medios que son gigantes y no se está compartiendo. Recibía yo voice note de personas mayores también diciéndome de que wow, que gracias, yo tengo 45 años que no voy a Santo Domingo y nada, para mí fue bastante surreal también como que ver desde la perspectiva de las personas que no están aquí, que también tienen un poder increíble porque hay más de 400,000 dominicanos extranjeros, bueno, nada más en Nueva York, hay más de 400,000 dominicanos que pueden votar. Y en las elecciones que pasaron, eso influye el voto muchísimo, porque era muy como cerrado. Entonces, si vamos a suponer, si alguien tiene el control de eso, de esa influencia, si alguien tiene esa influencia de poder decirle, señores, miren, todo lo que está pasando y váyanse por ahí, pues eso podía también definir. Entonces yo creo que en cuanto a la creatividad, ya para terminar, en cuanto a la creatividad, usen su medio, o sea, ya está para todo el mundo, como que usen su influencia o su medio para donde ya su comunidad esté. Como que donde ustedes tengan más poder. Porque no vale de nada yo haberlo hecho en español porque nadie lo iba a entender, nadie lo iba a compartir, porque ese no era el público al que yo ya mi pasado, o sea, había dirigido. Entonces, nada, ese fue mi aporte ahí. Gracias. Buenísimo. José Daniel, si quieres compartirnos un poquito de... ¿Cuál era la pregunta? Sorry, si me la puedes repetir. Espérate. Ay. Te preguntaba que qué se siente dar voz a tanta gente a través de tu medio, de tu arte, de tu creatividad, y si tienes alguna anécdota que te haya pasado durante esta experiencia en particular. Wow, o sea, yo creo que uno se siente un poquito a veces como que
como que uno no sabe si uno de verdad le está dando voz a una cantidad de personas y obviamente los comentarios que uno recibe pudieran afirmarlo en cierto sentido, pero al mismo tiempo uno siente que va más allá del hecho de ser una voz y por lo menos en nuestro caso, estoy seguro que mis compañeros y compañeras aquí también, se trata más allá de ser una voz, pero de motivar a las personas a que usen sus voces, a que no tengan miedo del qué dirán y que digan lo que sea que sientan en su cabeza, en sus corazones. Y yo sé que en ese momento la gente, todo el mundo tenía algo que decir. Y de hecho me gustó, por ejemplo, mucho un segmento que hizo Carolina Santana, donde ella paraba a personas en la Plaza de la Bandera y que se podían expresar. Y yo vi gente increíble que decía lo que sentían en ese momento y narraban lo que estaba pasando. O sea, que más que ser una voz, yo creo que lo heavy de esto es poder, digamos, que motivar a la gente a que usen sus voces. Para mí es lo más importante. Una anécdota heavy, en ese momento yo no estaba aquí, entonces la única forma de yo estar comunicado con la gente era a través de un celular, que entiendo que eso es lo heavy. Por eso la gente pensaba, por ejemplo, que yo estaba aquí, porque de una u otra forma yo estaba conectado a la gente y se sentían como que mucha gente me escribió, por ejemplo, sintiéndose respaldados, muchos jóvenes de mi edad, sintiéndose que estaban respaldados, que no estaban solos y eso en cierta forma los entiendo porque crea un cierto confort, el tú sabes que, oye, hay un carajito por ahí que está metiendo mano y que tú puedas hacer lo mismo también. Yo creo que eso es lo más importante, más que el hecho de ser una voz, es prestarle la plataforma a la gente para que se pueda expresar y al mismo tiempo motivarlos a que abran diferentes tipos de espacios, que a eso que aspiramos, que se creen más espacios como este, donde podamos poco a poco ir redefiniendo lo que es la cultura y que sigamos promoviendo y asentando esa conciencia cívica donde nos interesemos más por lo colectivo y no tanto por los intereses particulares. Yo creo que ahí es que está la clave realmente. Muy bien. Paola. Estaba yo aquí muy calladita. No, Sí. yo voy muy por la línea de lo que dice el fresco de las preguntas, como yo le digo a José. Yo no me atrevo a decir que nosotros le dimos voz a la gente, pero me siento muy orgullosa porque mucha gente en ese momento nos escribía de que, wow, yo me siento tranquila cuando yo leo lo que ustedes me están diciendo, porque yo haciendo un análisis muy desde mi punto de vista personal, o sea, nada que yo haya estudiado, pero me parece que se dio ese efecto como de que mucha gente se dio cuenta que había delegado cierta participación por mucho tiempo. Creo que se da mucho también porque teníamos un partido de gobierno que se había extendido por mucho tiempo y ya como que todo el mundo estaba muy de espaldas a lo que pasaba en las instituciones. Entonces, en ese momento, cuando se da esta crisis, hay mucha gente, porque mucha gente no lo escribía, de verdad, o sea, no escribían carta. Como que cuando pasó esa crisis, mucha gente dijo, pero ven acá, o sea nadie se había dado cuenta de lo mucho de los vicios que tenían nuestras, no es que nadie se había dado cuenta, pero mucha gente creo que del rango de edad, de los primeros votantes y eso, dijeron, wow, o sea, mi voto es importante porque yo fui a votar y no pude hacerlo. Y mira lo que pasó. Y en ese despertar, como que mucha gente se puso a pensar, y es que en este país no dan educación cívica, nosotros no escribían páginas de correo larguísimo, de que wow, yo siento que ustedes son mi clase de educación cívica, o sea, yo no sé, no sabía lo que era un municipio, yo no sabía no sabía lo que hacía un congresista, cosas que son súper básicas del funcionamiento de nuestra democracia, de nuestro país. Entonces, como que en ese momento fue que varias gente, como decía Matías Bosch en la charla de antes de ayer, que esa fue como la escuela política de mucha gente. Entonces yo siento que más que darle la voz a la gente, creo que brindamos espacio, cada uno de nosotros de nuestra posibilidad y de nuestras preferencias y eso, brindamos un espacio donde esa gente joven se sentía cómoda, o sea, se sentía como, mira, esta gente son como yo,
a nosotros nos pasa mucho que cuando ven que somos jóvenes lo que estamos entrevistando, dicen, no, pero estos son como un duct tape de política, o sea, pero eso hace que la comunidad se sienta cómoda, no se sienta ahuyentada, porque también los medios que trabajan, que tocan el tema de la política, a veces son intimidantes, usan lenguaje que no es del uso diario de uno, ¿verdad? Hablan de cosas que uno no entiende, son un poco densos, ya sea si son escritos, si son por televisión, que tú lo ves como especialistas hablando de, ya el lenguaje te aleja un poco a la gente. Entonces creo que sí brindamos espacios a esa gente joven que por primera vez ejercía, ¿verdad?, su ciudadanía. Y bueno, eso a mí también me pasó lo que le pasó a varios de ustedes, como que en algún punto yo dije, wow, siento que logramos nuestro cometido, o sea, que servimos de algo en este proceso tan traumático. Muy bien, en el caso tuyo, Annette. Bueno, yo realmente tampoco pienso como que yo sea la voz de alguien, sino que trato de poner mi plataforma a la disposición de quienes se quieren expresar. Ok, entonces, por ejemplo, a mí en algún momento, por ejemplo, Paola me escribió, me dijo, yo quiero ese dibujo para un artículo del meeting. Y yo le dije, claro que sí, o sea, porque en realidad mi objetivo es que esas cosas que yo estoy plasmando ahí, la gente la use como vehículo, o sea, para poder, por ejemplo, en mi caso, en ese momento, era inspirar a la mayor cantidad de personas a que fueran a votar en las elecciones presidenciales. ¿Por qué? Y esto es algo que yo me di cuenta de que ese era el propósito de esa página en ese momento. Ya ahora tiene como que otra vida propia, ¿verdad? Pero en ese momento, para mí el propósito era ese, porque yo escuchaba personas a mi alrededor que decían, no, tú estás loco, la pandemia me va a dar COVID, si yo voy a votar, segurito se me va a pegar, qué sé yo qué. Entonces, yo empecé a crear un contenido que era como de, ok, ¿qué tú puedes hacer para ir a votar? Porque esa es tu responsabilidad y es como es algo súper importante que tú tienes que hacer como ciudadano, y al mismo tiempo cuídate, como que cuidar a la gente, a los tuyos, qué sé yo. Entonces, yo creé una cosa que esa es mi anécdota, ¿verdad? Que es el kit del votante. O sea, yo lo puse así, lo publiqué en Instagram, me decía como que una decisión consciente, un corazón esperanzado, que sé qué, no me acuerdo bien cuáles eran los puntos, pero decía como que una mascarilla y una manita limpia y tu cédula. Entonces, eso fue como que, yo digo, se regó, no como lo de Aimee y lo de Diego, porque en realidad yo tenía en ese tiempo 100 seguidores muy humanos, o sea, de que era nada. Y yo veía que la gente lo compartía también, o sea, como que artistas, personas que yo o sea, ni idea tenía que le podía llegar algo que yo hice, lo empezaron a compartir. Y ahí sí vino ese momento que también Paola estaba mencionando y todos estaban mencionando de que, esto va a tener un impacto súper bueno, y como que ya, como que cumplió su misión de llegar a la mayor cantidad de personas posible, como que inspirar a que la gente vaya a votar. Porque también la gente me ponía en los comentarios de que, hey, en verdad, yo no pensaba ahí, pero me dolió ahí como que eso de la decisión consciente, que sí, que, y la gente se paró a votar, porque eso fue 2 días antes de la elección. Entonces como que siento que ahí fue como que, eso fue como lo que me impulsó a seguir incluso con la página, porque yo pensaba de que, ok, cuando pasen las elecciones, esto yo lo voy a, voy a dejar porque yo realmente tengo muchísimo trabajo, qué sé yo, pero cuando yo vi lo que logró con eso, yo dije de que no se puede quedar ahí porque hay muchos otros temas que hay que impulsar de la misma manera. Entonces, al final, nada. Ok. Bueno, mi última pregunta, antes de pasar a que nos muestren un poquito de su arte, tiene que ver con cómo ustedes ven el artivismo, es el activismo de cara a las próximas elecciones. No sé si me corté un poquito. ¿Me corté o me escuchan bien?
Sí. Se cortó. ¿Cuál? ¿Se cortó? Ok. Preguntaba que cuál es la función que ustedes ven de cara a las próximas elecciones que puede tener el activismo desde los medios que cada uno maneja, que cada una maneja. Se cortó. No, no se cortó, se escuchó. Ok, ¿quién quiere comenzar? Paola, vamos a empezar contigo. Bueno, yo creo que ya el fuego se encendió. Yo creo que ya pasamos la primera prueba porque también hubo varias protestas, han habido varias protestas los últimos años, los últimos 10 años, que han tenido mucho que ver con las redes sociales, pero una característica que tuvo esta protesta fue que, o sea, por ejemplo, en el caso de los carteles, eran como súper ingeniosos, y yo me acuerdo incluso que hubo una universidad de fuera que empezó a recopilar, empezó a hacer una investigación o sea, a hacer un archivo de la creatividad de la gente en la protesta. Nosotros le ayudamos con la difusión de la investigación. Entonces, de alguna forma creo que mucha gente se dio cuenta del potencial, porque al final todo eso lo que hace es construir una masa crítica, y la misma protesta empezó siendo una protesta de pocas personas. De hecho, el primer artículo que nosotros publicamos, o sea, el mismo día donde se cancelan las elecciones, de noche, que habían fotos de gente que estaba protestando, era un grupo de personas todavía reducido. Entonces, obviamente, cuando empiezan a salir las imágenes, cuando empiezan a salir, bueno, salen hasta canciones, que a mí me llamó mucho eso la atención en el tema en el caso de la música, que hubo como un playlist también de la protesta, como canciones que uno las relacionaba mucho con la protesta. Entonces creo que, bueno, de alguna forma aquí nosotros todos vimos el potencial que tiene esto, todo eso quedó guardado en el imaginario de la gente, en la historia. O sea que me parece que nada, que la clase política que nos gobierna hoy es la primera que está muy consciente de que no pueden despertar el monstruo, como diría Diego. Y bueno, eso es básicamente lo que tengo. Diego, que te cedieron la palabra ahí. Sí, yo creo como, claro, lo primero es como que tener claro como que cada uno desde su área, como cómo impacta, ¿no? O sea, porque es como que, aunque al final todos es como con el mismo motivo, ¿no? De velar por el amor a la patria, por las elecciones, cada cosa tiene como una naturaleza, ¿no? O sea, no es lo mismo una canción que una ilustración o un artículo del meeting, no. Pero sí yo creo que de cierta manera, de una manera muy humilde, yo creo que es estar consciente y yo creo que Paola dijo algo que era justamente lo que yo iba a decir, que es que es como que yo veo como el activismo, como que esos cañones que van a talito y que están a punto de dispararse en cualquier momento si alguien como que recula. Y entonces es como que yo no le quiero decir como amenaza, porque no es como una amenaza, es como que yo siento que es como una línea de defensa que está ahí, es como la artillería que está guardada y que sobre todo yo le llamo como la artillería emocional, porque cada vez que se arme, como yo digo yo, cada vez que se arme un peo, obviamente van a haber medios que van a salir a decirlo igual que todo el mundo, pero lo van a decir como desde el punto de vista, ¿verdad? Como tradicional, como que todo el mundo va a estar diciendo lo mismo, pero yo creo que lo que hay en común en todas estas cosas que ocurrieron era que, claro, algunos más formales que otros de repente, porque por ejemplo como el meeting, que era ya, ¿verdad? Como un medio que de repente no podían enseñar quizá como que mucha emoción, ¿no? Pero independientemente de todo, sí tenían como que todo venían desde un valor muy emocional. ¿Tú entiendes? Como que venían y yo siempre he dicho que ese es el poder de ese discurso, que no viene como de algo que es totalmente institucionalizado, no es algo que viene de una empresa, de algo, o sea, no, está viniendo como del alma humana. Y entonces yo creo que eso es lo vital, o sea, que mucha gente, por ejemplo, pasaba que
pasó con el monstruo, que a la gente lo que le encantaba era que se contaba como una historia. Y entonces era como que lo bonito que le gustaba a la gente era que me decían de que yo sé de qué tú estás hablando, pero yo sé que tú no lo estás diciendo, pero yo sé de lo que tú estás hablando perfectamente. Y la gente me decía como que no, yo sé quién es el monstruo, pero yo sé que también somos el monstruo. Y yo sé que quién es el hijo del pollero, yo sé quién es el próximo monstruo. Como que las personas tienen la habilidad de decodificar esos mensajes. Por ejemplo, mis padres siempre me decían de que, pero tú crees que se la van a llevar. Y yo decía, no, 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 yo confío, yo tengo la certeza que se la van a llevar. Porque es eso, como que entender que el valor emocional y la carga emocional que está como que, ¿verdad? Como debajo de la piel del discurso, yo creo que es muy fuerte. Entonces es eso, como que entender que cada uno de los discursos, cada una de las piezas, ¿verdad? Con esta carga emocional tan fuerte y sobre todo con este patriotismo que está atrás, va a tener la capacidad de eso, como que quizá de trascender un poquito más a simplemente un noticiero regular o alguien regular dando su opinión que está en los medios, sino que son gente como que desconocida de cierto punto, que están simplemente tratando de cumplir su cuota social. Entonces yo creo que es eso, como que saber que hay como una línea de defensa que va a estar lista para reaccionar inmediatamente. Excelente. Aimee, si nos quieres compartir cómo te ves haciendo activismo de aquí a las próximas elecciones. Ok, el activismo déjame organizar mis ideas. Durante las protestas fue como que yo más me incliné a eso. No es mi norte, no es, en verdad como ilustradora no es, creo que las ilustraciones que yo la hago es muy emocional, es muy pasional, es como que lo que me mueve a mí y ya, no, o sea, en mi caso personal, yo no hago, o sea, no es como una plataforma, vamos a suponer como el Meeting, que es de eso, o sea, ese es su nicho y no es que estoy diciendo que no lo haré, pero lo haré si hace falta. Hay que tener muy en cuenta, y que también lo digo como que, y lo puse en el caption de la primera infografía que subí, perdón, que fue, yo estoy haciendo esto resumido porque siento que hace falta, pero sigan a estas páginas, que son la página que están poniendo a fuego todo rápido, y si hace falta y yo siento que puedo meter mano, yo lo voy a hacer. En cuanto a cómo veo el activismo en general para las próximas elecciones, de nuevo, voy a lo mismo, que siento que hay que quitar un poco lo que no es innecesario. En mi caso, por ejemplo, recuerdo que me escribió una persona que tuvo ahí desde el primer día, cuando nada más habían docenas de personas, diciéndome, mira, tu infografía le faltaron los nombres de la primera persona que fueron allá, que me acuerdo que eran como de un partido político en específico, y que se lo aplaudo, y fue increíble que desde el primer día de la hora cero, pero hay que estar muy pendiente a la comunidad que tú le estás dando la información, y es como que la comunidad extranjera, desde que yo le meta fecha, desde que yo le meta nombre, desde que yo ¡puf!, se me van a desconectar, porque esa comunidad quiere la cosa resumida, quiere la cosa que ellos entiendan que le es necesaria para ellos, ¿sabes? Yo le meto de que, fue el día tal. O sea, creo que para las próximas hay que ser muy específico en la información que se va a dar y a quién se va a dar, para que sea más, para que tenga más impacto. Y ya, yo creo que eso. Excelente. Anet, cuéntanos de Muy Humanos y de cara a las próximas elecciones. Bueno, mira, yo soy fan de un concepto, bueno, no fan, sino como que abanderada, vamos a decir, de un concepto que se llama activismo inteligente. Y básicamente uno de los puntos principales es como que tú necesitas para lograr el cambio social. Tú necesitas tu talento, cualquiera que sea, o sea, lo que tú puedes hacer, tus ganas y una comunidad de personas que te rodean, que pueden ser 3
o pueden ser muchas más. Entonces, es uno de los puntos del activismo inteligente, pero tiene muchísimas otras vertientes. Para mí es importante mantenerme concentrada en que todo lo que yo haga sea basado en el activismo inteligente. Yo no quiero como que estar a la defensiva o como que, ay, vamos a ver qué va a pasar para poder sacar una cosa, no, sino como que todo sea el resultado de una reflexión, de que yo te, como siempre pendiente de todo lo otro que se está haciendo, para no pasarle por encima nada, pero tampoco como que hacer que algo se vea como que no se está haciendo. O sea, es muy importante en el activismo en general, pero sobre todo en el activismo, saber que tu trabajo se complementa con el de las otras personas que te rodean, que también están haciendo un trabajo que es sumamente valioso, y encontrar valor en todo lo que hacen las otras personas es precisamente eso, es inteligente. Entonces, por eso es que yo siempre digo como que, bueno, de cara a las próximas elecciones, hay una sola cosa que yo tengo claro, y es que yo quiero que, por ejemplo, lo que pasó en el Distrito Nacional con Guardianes pase en muchas otras provincias del país. Entonces, eso es algo que yo tengo claro. De ahí a qué más se puede hacer, hay que esperar a ver qué va a pasar. Porque yo siento que si nosotros estamos a la defensiva, como que hay, y si las elecciones van mal, no lo sabemos, no lo sabemos. Entonces, eso es algo que yo quiero como dejar ahí. Muy bien. José Daniel. Mira, Samantha Valdés puso un comentario y yo busqué algo rápidamente que habíamos escrito que creo que lo define perfecto. Ella pone, es inefable el poder de las palabras. Y nosotros escribimos esto, mi hermano y yo, que nos sentamos siempre a fundir mucho. Algo acerca de eso, no rimado ni nada, fue para una actividad que teníamos. Y dice, palabras que son tanto la pala, la gravilla y el asfalto con el que vamos llenando una carretera cultural llena de hoyos, a ver si finalmente nos permite avanzar sin accidentarnos. También es mi arma, mi crucifijo con el que enfrento a los demonios del pasado, que se han acomodado en nuestra cultura y se retuercen con la idea de vernos avanzar. Al final yo creo que se trata de eso y precisamente de lo que mencionaba ahorita, de asentar esa conciencia cívica que priorice lo colectivo antes que los intereses particulares, de lograr esa revolución cultural que como usamos en esa pequeña metáfora, nos permita avanzar esa carretera cultural sin accidentarnos y poder todo el mundo encontrar un punto en común, que al final, oye, son muchas las ideas que podamos no estar de acuerdo, pero si nos ponemos de acuerdo con la premisa de que aquí todito queremos lo mejor para nuestro país y de que todito queremos echar para adelante y queremos aportar algo y dejar algo al momento de nosotros, pues, irnos de esta vida, que es algo que va a pasar, entiendo que es lo más importante. Al final, poder lograr ese cambio de cultura que entendemos sumamente necesario y seguir metiendo mano por nuestra patria, que tanto nos ha dado. Excelente, qué manera, señora, de finalizar esta ronda de preguntas. Yo creo que queremos todos salir y ponernos a escribir algo, un texto así súper inspirador, un caption, suban sus stories con ese caption. Ahora yo quisiera que nos mostraran un poquito de ese arte. Yo sé que cada uno tiene ahí alguito preparado para quienes nos acompañan hoy y que también todas estas personas que están en esta noche puedan ir escribiendo sus comentarios en el chat y alguna que otra pregunta para luego de ver ese arte, entonces finalizar con una o dos preguntas para cerrar la noche. No sé qué les parece. ¿Quién quiere empezar? Esto va a ser ahora democrático, porque hay democracia aquí. No voy a hacerlo democráticamente. ¿Quién quiere mostrarnos? Rífalo. Ay. Bueno, yo puedo arrancar siguiendo el orden anterior. ¿Puedo compartir la pantalla, Violeta? Anet, te va. Miguel. Yo te doy ahora. Me lo tienes que devolver, ¿oíste? Claro. Bueno, señores, nada, primero que todo, yo
quiero que ustedes sepan que nosotros pasamos por uno de los momentos más difíciles adentro como en el equipo. Nosotros generalmente tenemos una relación muy buena entre toditos, pero los ánimos estaban tan caldeados en ese momento que nosotros nos peleamos de que todos los días, porque todo el mundo tenía como algo, todo el mundo, como estábamos hablando, era un momento como de muchas emociones. Pero bueno, todo eso tenía que pasar porque era parte como de un proceso también de desarrollo de nosotros como ciudadanos. Y una cosa que nos dividió, o sea, que tenía el equipo muy dividido, es algo que yo les voy a mostrar aquí, que todavía sigue generando como cierta roncha. ¿Pueden ver mi pantalla? Y bueno, no sé si se ve la pantalla. ¿Se ve, Miguel? Sí, se ve, se ve. Bueno, este cuadro, nosotros cuando empieza la protesta, parte del equipo decía que sí, que la institucionalidad se rompió, esa junta tiene que renunciar, no sé qué, y parte del equipo decía, bueno, o sea, sí, la verdad que fueron irresponsables, que sabían que había una falla en el sistema y no lo avisaron con tiempo y nos fuimos a las elecciones y cancelamos, la gente fue a votar y no encontraba a su candidato, etcétera. Pero ¿qué pasaba si renunciaba a la Junta? O sea, ¿qué crisis institucional se podía desatar? O sea, que podíamos extender todavía más la crisis. Y ahora viéndolo en perspectiva, uno dice, bueno, y ni sabíamos que venía una pandemia. O sea, imagínate que hubiese pasado. Entonces, ¿por qué este cuadro todavía sigue generando mucha roncha? Porque obviamente uno se cuestiona con el tiempo, cónchale, pero ¿y si lo que tocaba de verdad, o sea, lo responsable era que ellos renunciaran? Ellos como pleno de la Junta que no pudo ejecutar el trabajo para el que nosotros los ciudadanos o sea, para el que ellos existen, que nosotros podamos ejercer nuestro derecho ciudadano de votar. Entonces, son esas cosas que uno se cuestiona, son procesos complicados en lo que necesariamente nadie tiene la verdad última. Pero en ese momento yo dije, bueno, yo creo que sería, y esto fue una decisión un poco unilateral de mi parte, que puedo decir que generalmente las decisiones en el mitin son muy democráticas. Si hay alguien que no está de acuerdo con con una forma de abordar algo, no lo hacemos, porque para nosotros es muy importante que todos estemos en el mismo barco. Y en ese momento yo me acuerdo que este cuadro había una parte del equipo que estaba a favor y parte del equipo que estaba en contra. Y lo que nos propusimos con esto fue, en conjunto con Emanuel Cedeño, que fue el que nos aportó el contenido, era mostrar cómo, qué pasa si renuncia. O sea, hay tiempo para que se sustituyan a la gente de la Junta antes de que la Constitución dice, porque la ley dice que había un límite para elegir las nuevas autoridades municipales. Más o menos esa fue, bueno, cuando hicimos eso nos pasó lo que le pasó a Aimé. No sabíamos que eso iba a tener la difusión que tuvo, eso salió en televisión, eso lo volvieron una canción, un rap, en Noticias en Rap, y nos enteramos después, nos enteramos porque lo vimos publicado. Mucha gente en ese momento, una de las cosas que generó también cierto conflicto dentro del equipo fue que ese mismo día parte del equipo fue a la protesta y la gente en la protesta tenía el cuadro y estaba diciendo, pero mira, o sea, mira lo que puede pasar si renuncia. Y la reflexión que yo le quiero dejar con esto es que probablemente, bueno, a esta altura del juego nosotros todavía no se sabe qué hubiese pasado, nunca lo vamos a saber, ¿verdad? Porque el proceso siguió, pero yo creo que ninguna protesta, o sea, en ese momento yo tenía un miedo personal, como cónchale, y si hay un daño mayor a partir de esa, probablemente lo que toque eso, que renuncien, pero y si hay un impacto mayor a la democracia dominicana, si eso pasa, porque lo que venían como suplente también habían sido electos por el Senado todavía seguía bajo el control del PLD en ese momento. Siguen esas dudas de si yo misma a veces digo, cónchale, habrá sido correcto que nosotros hubiéramos hecho este cuadro. Pero otra cosa que hicimos fue, después de eso, dijimos, bueno, vamos a balancear el contenido, vamos a buscar opiniones de personas que están a favor de la renuncia. Y ahí tuvimos 2 buenas conversaciones de WhatsApp con Leti Melgen, que estaba a favor de la renuncia,
y con el nombre de ella, Laura Costa, pero le decimos Madame Saga por el usuario, y con Laura Costa, que también hacía un balance de, bueno, ¿qué pasa si hay una renuncia? O sea, se va a generar una crisis institucional un poco más grande. Entonces, bueno, a partir del cuadro, que como le dije, se difundió muchísimo, pero también generó una roncha terrible en el equipo, hicimos este otro contenido de posible salida de la crisis, 2 posibles salidas de la crisis, la renuncia o la no renuncia. Y fue una conversación de WhatsApp, el formato que nosotros encontramos para mostrar las respuestas de una forma digerible. Este contenido no se terminaba ahí, este contenido seguía después en la web. Cada una tenía su emoji, le damos siempre ese lenguaje cercano al nuestro. Y el último que quería mostrar, aunque en ese momento hicimos una cantidad de contenido tremenda, pero este fue para nosotros muy importante, y este día había una persona del equipo, bueno, el día de la bomba había una persona del equipo allá y andaba con un amigo fotógrafo y ellos tomaron esta foto. Entonces como que en ese momento cuando pasa lo de la bomba yo dije, bueno, todito hablamos, estábamos diciendo, ven acá, pero o sea, la gente, el ciudadano tiene derecho, o sea, y ahí con eso dijimos, bueno, tenemos que hacer un material que la gente tenga como herramienta para responder a un posible atropello de parte de las autoridades. Y eso fue el contenido que nosotros decidimos hacer de, mira, protestar es un derecho, todos tenemos derecho a expresarnos libremente, tienes límites también, no se debe incitar al odio, el racismo, genocidio, esa cosa. Pero también le pusimos las recomendaciones, que eso fue algo que vimos de varias personas también, que mucha gente publicaba como una guía de lo que tú tienes que llevar, cómo tú evitas que una bomba lacrimógena te afecte, que creo que ese sentimiento también como de compañerismo, de solidaridad, caracterizó mucho esa protesta de febrero. Y bueno, eso no necesariamente es arte, pero fue parte del trabajo editorial que nosotros hicimos para brindarle herramientas a los ciudadanos en ese proceso de crecimiento que tuvimos y de conflicto, de dudas, que todavía hay muchas cosas, como dije, todavía siguen. Y nada, eso es. Genial, genial. Tú dices que no es arte, pero sí, o sea, hay una creatividad y un equipo de gente y poder llevar ese mensaje y construir el mensaje requiere talento y arte. Así que vamos a continuar con Aimee. Ok, si me pueden compartir pantalla, por favor, para que esto sea más... Mira a ver si tú puedes. Pásale, Paola, ahí. Déjame, señores, ok, perdonen la ignorancia, pero como yo comparto el... Abajo en share screen. Abajo donde está verde, share screen. Gracias. Entonces, esta. Okay. Share. Muy bien, aquí estamos. Ok. Esta fue la primera que yo hice. La hice, me acuerdo que la noche número 4, ya para mí era el día 5. Yo estaba en otro time zone, en otro horario. Y me acuerdo que esa era la pregunta, o sea, yo la hice de un punto de necesidad, como dije. Entonces yo dije, pues, la mayoría de veces que yo quiero que un arte se comparta o que haga, que logre lo que se busque, yo comienzo con la pregunta que la gente quiere responder. Entonces, mucha gente, eso era exactamente lo que me preguntaban, ¿qué es lo que está pasando allá? ¿Qué es lo que está pasando allá? Y yo... desde lo que yo sé hacer y mi privilegio de saber el otro idioma, pues hice esto. Voy a compartir con ustedes, bueno, nada, la infografía es bien sencillita, bien, de nuevo, en el caption digo, señores, no, aquí no hay toda la información, esto es para abrir conversación, busquen ustedes sus fuentes y todo. Yo les voy a decir exactamente lo que pasó, porque yo estoy muy interesada en el periodismo visual, o sea, en documentar lo que ya ha pasado y lo que se sabe que ha pasado. Entonces, nada, yo estaba explicando aquí, entonces voy a compartir un poco de como el behind the scenes. Yo lo hice todo digital, porque como yo estaba de viaje, yo nada más andaba con mi iPad. Entonces, eso fue
como a las 3 de la mañana y yo hago todo como lo que me viene y como yo hablo y lo que se necesita decir. Entonces, nada, esa fue la primera. Entonces, en términos visuales, mientras tú más simplifiques la cosa, porque en Instagram principalmente, y más los medios que son así como de nuevo visuales, tú nada más tienes unos pocos segundos para tú captar lo que la gente, o sea, la información importante. Entonces, visualmente lo quería resumir que fuera como bien impactante y que la gente siguiera como le siguiera el hilo, como febrero 16, febrero 17, para que entendieran dónde estábamos a ese día. Entonces, eso fue el primer post, el que se volvió viral y todo bien chévere. Luego de ese... Hay un micrófono abierto, Teresa. Hello, ¿me escuchan? Sí. Ok, perfecto. Entonces, como les iba diciendo, yo, de la forma que yo trabajo, yo, de nuevo, toda la información que yo siento que es lo más importante para la comunidad a la que yo me estoy dirigiendo. Eso, para mí, yo sentía que eso es lo más importante y punto. Entonces, nada, te vieron un poco de cómo yo trabajo. En el iPad yo tenía mis materiales de arte y, bueno, eso salió del iPad. Entonces, después de eso, el otro post que yo hice, a ver, en cuanto a la protesta, fue este. Que, de nuevo, otra cosa que yo sentía que se necesitaba, porque muchísima gente me lo estaba preguntando. Hubo un día de la protesta en el que... Aimee, disculpa, ¿tú cambiaste de post? O sea, porque seguimos viendo el primero todavía. Ustedes están viendo este. Ajá. Ajá. Entonces yo cambié a este. No se ha cambiado. Sí, pero O sea, no. si tú lo sacas de la pantalla, no se va a ver. Tienes que ponerlo en esa misma pantalla, porque esa es la que tú estás compartiendo. Señores, perdonen. No, es No, que tranquila. lo que somos esclavos trabajamos con Zoom. Ahora sí. Ok, perfecto, disculpen, yo no ando hablando en Zoom nunca. Entonces, nada, este fue el segundo. De nuevo, súper puntual. Yo no quería seguir haciendo más contenido si ya todo se estaba creando y yo lo que podía era compartirlo. Entonces, pero como ya me estaban siguiendo muchísimos dominicanos en el extranjero que no hablan español y que querían y me pedían todos los días, era como que, ¿qué está pasando? Pues hubo un día en el que todo el mundo comenzó a decir, señores, no vayan a la Plaza de la Bandera, nosotros no vamos a protestar hoy, y eso pasó como en un segundo, así como que muy rápido. Y me acuerdo que muchísima gente me comenzó a preguntar eso mismo en inglés, como que, ay, ¿por qué no van a salir a la calle? Nosotros deberíamos de salir, porque en ese tiempo, ahí, en esos días, día 5, día 6, fue que la comunidad extranjera comenzó a organizarse y comenzaron a haber protestas masivas en muchísimos países, en muchísimas ciudades. Entonces, como se estaba cancelando lo de la protesta física en la Plaza de la Bandera, muchísima gente me estaba escribiendo por qué, si debían ellos no ir. Entonces yo dije, bueno, esta ha sido una información que yo siento que yo puedo contribuir. Entonces hice para explicar el por qué. O sea, llevamos tanto día, entonces este día no lo hicimos porque, déjame ver, porque no sé, este slide no se ve, pero el que más me da risa, porque yo dibujé a Lionel y yo me acuerdo que yo tenía una grima, digo. Pero, nada, entonces como que lo expliqué y también fue muy compartido, porque yo como que le puse, señores, sigan yendo, la presión internacional es súper importante, entonces nosotros no vamos a ir por esto. Entonces, eso fue el segundo. Déjame ver si se ve. No se ve. Qué bueno. Entonces, el próximo, que fue tengo que cambiar, me dijeron que tengo que cambiar la pantalla. Entonces, el tercero fue ese, que fue, en verdad yo quería hacer algo para el Día de la Independencia Dominicana, y porque
lo sentía bien patriótico, muchísima gente del extranjero le gusta celebrar ese día, entonces como que mucha gente me está preguntando si se va a hacer algo especial, se sabía lo de la, ¿cómo es que se lo llamaron? El trabucazo, creo, no sé, le pusieron un nombre como súper, no sé, entonces, eso, yo quería hacer algo bien sencillo, decir, todavía estamos protestando y nada, o sea, la información bien puntual, bien directa y para quienes le llevan la información. Entonces, eso, todo yo, déjame ver, ya, ¿a dónde puedo ir para volver? Ya, ¿dónde se quitó? Ay, señora, yo no sé. Ah, share. Obvio. Ok. Entonces, nada, señores, para terminar, ya, se me fue lo que iba a decir, pero... No te preocupes, eso pasa, eso pasa. Vamos a continuar entonces con Annette. Y Cuenta, Messi, Miguel. ¿te puede dar el control que hay personas que están tratando de entrar para que la aceptes? ¿Tú sabes cómo? Uy. Ya yo la Eso- acepté, ya. Ya, ok. Ah, ok, bien. Yo puedo compartir pantalla entonces. Annette, sí, comenta. Dale, déjame, ok, aquí, déjame share, entonces, para, ok, entonces, nada, este fue el post que yo digo que empezó muy humanos, porque ya yo tenía la página, pero yo no la usaba para lo que yo la uso ahora, o sea, como que yo la creé porque tenía un proyecto de la universidad, ese nombre me pareció cool y lo puse ahí, pero después yo borré todo y tenía la página como vacía, entonces a partir de que yo me leí un libro que era sobre los adolescentes que protestaron en Estados Unidos para que se regulara el uso de armas. Entonces ellos hicieron un libro que me pareció súper interesante, que de hecho le dije a Miguel que hay que escribir un libro así, pero de guardianes, pero eso todavía está en hold. Nada, y ellos hablando del activismo inteligente y ahí como que yo me quedé con ese concepto y empecé a hacer información sobre eso. Entonces, después empecé a trabajar contenido sobre cómo inspirar a la gente para que fueran a votar. Y surgió esto, que fue el que usó el meeting en un artículo. Y nada, después, por ejemplo, yo iba como que contando los días para el día de las elecciones y la gente como que eso sí lo compartían muchísimo, como que yo ponía la muñequita como que faltan 5 días, 4 días, 3 días y la gente lo compartía. Entonces, ese fue el último día. Este fue el día antes de las elecciones. Bueno, exacto, el día antes, que no sé, como que yo pensé qué frase o que yo había visto esta frase en muchísimos activistas famosos que a mí me gustan mucho, ellos lo ponen en su Instagram de diferentes formas. Entonces como que me pareció que ponerla en español, porque eso es muy famoso, pero en inglés, y asociarla con el voto, o sea, como que el poder está en el voto. Entonces ahí como que lo hice la correlación. Esto fue para Guardianes, eso fue una de las postales que mandamos. Y a mí me encantó porque fue como que optimista, todos estamos aquí, estamos haciendo lo que tenemos que hacer para que esto se logre, que entonces lo puse así. También se hizo un sticker de WhatsApp y lo mandamos así. Y este es el kit del votante, que fue el post de la explosión en redes, que no sé, o sea, se lo compartieron muchísimo. Exacto, entonces la gente como que se decía en los comentarios que yo no iba a votar, pero me dolió eso del amor a la patria, la decisión meditada, como que qué fuerte que si yo no, como que si no voy, me siento como que estoy defraudando esa parte de mí, porque hay mucha gente que tenía un miedo muy genuino a la pandemia. Entonces, nada, como que eso fue el post que se regó. Y bueno, yo quiero ser muy honesta, yo tenía una preferencia
muy marcada por un candidato para elecciones. Entonces, yo hice esto para Guardianes, que eso lo vieron, y hice esto que, bueno, eso, misión Google, esto, que para mí es súper emotivo, porque yo quisiera, o sea, yo hubiese querido estar ahí en ese momento, porque para mí fue como que un momento súper cool. Entonces yo estaba como que por eso hice la correlación al principio con Eugene Delacroix, porque cuando él pintó las 3 jornadas gloriosas, él no estaba ahí. Pero o sea, él lo pintó como que para sentirse que estaba ahí en ese momento. Entonces nada, como que yo vi este video que mandaron por WhatsApp, perdón si no querían que lo compartiera, pero ese es el video. Ahí se están contando las actas la primera noche después de la elección. Entonces yo agarré un frame del video y nada, o sea, agarré un frame de ese video y lo puse en este cuadro. Que entiendo. Literal, porque hubo mucha confusión. Ya tú sabes, así. Entonces, nada. Entiendo que este cuadro lo van a poder ver en la oficina de José Horacio muy pronto. Y nada, entonces este fue otro que también se regó muchísimo, que fue ya después de las elecciones, cuando estaban contando los votos en la Junta. Y estaba saliendo toda la información sobre que lo que de verdad tenía que estar en las actas no estaba, y entonces se estaba dando esa discusión. Y a mí me preocupó muchísimo que la gente estaba como que, bueno, ya, literal misión cumplida, todo pasó, ya votamos, ya qué sé qué, pero yo sabía, porque mis amigos y toda la gente que, bueno, yo estaba con lo de los guardianes mandando merienda, qué sé yo, o sea, como que haciendo todo, y yo sabía que no se había acabado, o sea, como que había un proceso que todavía faltaba tiempo y faltaba un esfuerzo que que la población le tenía que dar seguimiento, porque si no le dan seguimiento, corríamos el riesgo de no tener el poder suficiente para poder llevar a cabo lo que realmente se tenía que hacer. Entonces, yo saqué esto, entre otros posts, sobre esa situación, y este fue el que más como que se regó. Y era como el mismo personaje del conteo preelecciones, pero era como diciendo, pero en ese momento yo dije, de verdad, yo dije que faltaba un día, pero en verdad no, falta mucho más. Y finalmente, este fue como que en la pieza, como en homenaje a la Plaza de la Bandera, que bueno, para mí, yo la tengo en mi cuarto, puesta, porque en realidad es un momento que me inspira muchísimo. Yo cogí algunos carteles que son reales, o sea, son carteles que la gente escribió realmente y que yo lo vi, y entonces lo puse ahí en la pieza. Y a veces me llama mucho la atención por lo mismo que decía José, de que o sea, de lo del boli, lo de yo soy Poppy y voy para las urnas, y entonces empiezan a temblar. Entonces, nada, eso como que al final el cuadro se llamó Los Poppies en la Plaza. Y ya. Buenísimo, eso nos da paso a nuestro siguiente invitado. José Daniel, ahí te presento, Anel. Miren, si ustedes supieran que yo estaba buscando ahora cuál iba a ser, pasarle otro, aparte del boli también, y yo encontré una carta que le hicimos a Santa el 23 de diciembre del 2019 y me parece muy interesante. Esto fue escrito, esto no fue un poema, esto fue como quote, pero en forma de poema. Y dice, querido Santa, este año barato te voy a salir. No son cosas materiales, es más para que mi pueblo deje de dormir. Te pido que los involucres en los temas políticos y sociales, que sepan que su participación es la medicina de todos nuestros malestares. Ojalá nos mandes un regidor que al menos sepamos cómo se llama, que sea una persona decente y se pueda confiar en su palabra. Necesito un procurador completamente independiente que, dejando a un lado los intereses, se ponga para los delincuentes. Por último, deseo que mi pueblo se sienta representado, que seré por siempre su más fiel aliado. Entonces me causa un poquito de impresión porque después ya entramos al 2020 donde empezamos a ver un sinnúmero de cosas que estaban pasando. Entonces después, déjame ver la fecha de esto.
El 20 de junio empezamos ya como a coger, yo recuerdo que en Año Nuevo nosotros marcamos como el año lo definimos como el año de la unión, en un video que hicimos los 5 hermanos, que somos los que formamos el colectivo, y nos fuimos de vacaciones y el año 2020 lo definimos como el año de la unión, algo que es sumamente como miérquina, pero fue el año que literalmente nos separaron físicamente. O sea, el año de la pandemia, donde comenzó todo, y uno dice como que concho, pero al mismo tiempo nosotros entendemos que aunque nos separaron físicamente, esa unión emocional que tenía la gente nunca la habíamos visto en la vida. Entonces, eso fue ya en enero, principio de enero, ya año nuevo. Entonces, después ya el 20 sacamos uno que dice, llámame rebelde, que dice así: llámame rebelde, lo tomaré como un cumplido. Dime que no te importa escuchar lo que yo digo, que soy un menor y que no sé nada de la vida, que lo único que me importa son la mujer y la bebida. Repíteme que lo de mi generación somos unos desacatados, que somos muy vagos para pasar página para el lado, no le pares. Sigue pensando que yo ando en una loquera eterna. Esa es la gasolina que hace que este motor prenda. Tú te has equivocado pensando que tú una fundidera. El pensamiento crítico nuestro movimiento lidera. Entiende que la historia, la gente como yo respalda, y a los rebeldes dominicanos lo llevo en mi espalda, como a Gilbert, dispuesto a morir a tan temprana edad en San Pedro, a los gringos le entró a tiro sin piedad. Todos los jóvenes rebeldes de cuando Balaguer, que se la jugaron hasta el viejo caudillo dejar el poder. Juan Pablo, para mí, uno de los más bacanos, armó una guerra de cultura para el invasor independizano. Entonces sigue con tus etiquetas, eso ya no nos va a importar. Este movimiento de rebeldes su granito va a aportar. No sé, eso ya fue como enero 20, entrando ya a todo el proceso que pasaba en febrero. Y ahí venimos. Recuerdo también que estaba pasando, había un debate en el Congreso o en la sociedad civil, porque algunos congresistas o futuros congresistas, candidatos a diputados y senadores, habían firmado un documento en contra del aborto, si no me equivoco. Y mucha gente no estaba escribiendo que saquemos algo, que saquemos algo, que saquemos algo, porque la verdad que era una cantidad, en ese momento parecía significativa, y le llamamos prioridades a esto. Y dice: en honor a la verdad hay que dejar una vaina clara. Todo el mundo tiene derecho a firmar el pacto que le da la gana. Ahora bien, no se molesten porque el asunto es de doble vía. También tenemos y debemos de opinar sobre las cosas que afectan nuestra vida. Este país enfrenta demasiado problema para que estos diques políticos se enfoquen en estos temas. ¿Por qué en contra del matrimonio infantil no firman un pacto? Declararle la guerra a los feminicidios para que no muera ni una mariposa más en el acto. Aquí hay que firmar para sanar nuestro podrido sistema judicial, para que por fin la ley se nos aplique a todos por igual. Hay que declarar de emergencia todo lo relacionado a la educación. Propongo un pacto para despolitizar el ministerio y que todos los sectores tomen la decisión. Aunque hay cosas más importantes por las que firmar, la discusión de la 3 causales al Congreso se tiene que llevar. Más amor, menos odio, sueño con una República Dominicana inclusiva. Que sea el amor, no el gobierno, lo que a 2 personas unirse permita. Sin esta línea no nos podemos despedir. Al pueblo que se queja, es en las urnas que tenemos que hacernos sentir. Y ahí abrimos paso. Entonces, ya cuando pasó lo de las elecciones fallidas y todo eso, recuerdo que 5 días antes de las elecciones fallidas subimos algo corto también que decía: estamos a 5 días de elegir a nuestros alcaldes y regidores. A esta altura del juego todavía hay gente sin valores que piensa que votar es seguirle el juego a los políticos ladrones, pero esa es la trampa a la que apuestan esos malhechores. Por eso ser el primero en ir a votar en las próximas elecciones. Eso fue un quote también. Y aquí caemos con el boli, que hizo un comentario que obviamente nos afectó a todos, y lo tengo aquí, señores, porque como esto fue hace tiempo, chipeo y puede que se me olvide. Y dice así: perdón, boli, por no haber ido a votar tus elecciones. Te suplico que me des un chance, mano, no te encojones. Te lo juro que no fue porque nuestros políticos dan pena. Es que la playa y la chercha estaban demasiado buenas. Tampoco fue porque no vemos una dirección, ni porque los payasos como tú son nuestros líderes de opinión. Mala mía, bro. Yo sé que el coro debí de haber barajado, sin importar que el sistema estuviera arreglado. Es que este país está jodido por lo pop y no haber votado, no por el fraude y la corrupción que tu partido ha coronado. Entonces tú sugieres que nos quedemos dados, que por una rana como tú mejor no quedemos acotados. No va a nada.
te voy a poner claro de qué es lo que es con este asunto. Estamos claros que tu comentario quiere dividir el conjunto, pero es que no vamos a cogerles a ustedes. Gracias a tu malicia saldremos juntos a derribar paredes. Los cuartos que se quemaron como si nada no tienen etiqueta. Aquí todo el mundo está sufriendo su maldita incompetencia. Vamos a enseñarle al boli de qué están hechos los dominicanos. Y cojan hoy para la junta y el 15 de marzo lo sacamos. Y ese fue entonces el que digamos, se hizo viral ese y el boli se fue medio en hate, pero no, y fue un llamado también a que todo el mundo cojan para la junta, porque era lo que estábamos viviendo en el momento, y fue un llamado a la acción. Por eso me refería ahorita a que no se quede solamente en palabras, pero que sea una combinación en palabras y acción, y que lleve a la gente, que sea un mensaje propositivo que lleve a la gente a tomar cualquier tipo de acción. En este caso, pues, que cojan para la junta, porque era lo que se estaba viviendo en el momento. Excelente, excelente. Yo quiero aquí, mira, voy a aplaudir por todito. Yo sé que todo el mundo está así, eufórico. Estamos aquí queriendo el emoji del fueguito. Y así vamos a terminar con esos ánimos bien arriba con Diego. Yar. Hello. Yo creo, claro, este tigre es un salvaje, José, un fucking salvaje, un savage, me da una risa. Qué bueno que estamos terminando contigo, porque la gente se iba a ir ya de aquí si terminábamos conmigo. Ahora con una musiquita, la gente se calma. No, man, yo creo que para mí como que es súper cool. Yo sí quiero decir algo que a mí me pasa, y es que yo creo que esta es la primera canción, esta es la primera vez que yo vuelvo a cantar El Monstruo después de aquella vez. Y es por algo muy curioso. Por ejemplo, a mí por ejemplo, la gente en Got Talent me escribe muchísimo, me dicen que tú tienes que acabar con El Monstruo, tú tienes que acabar con El Monstruo y con El Monstruo, con ese que tú sabes. Y yo siempre le digo lo mismo. Lo que pasa es que para mí El Monstruo es una canción muy, como que muy preciada, ¿tú entiendes? Y yo no la quiero cantar en ningún lado que no sea en momentos que sean necesarios, ¿tú entiendes? Entonces, como que ahorita yo apagué la cámara como que para recordarme de que, mira, recuérdate del Monstruo, porque literal, o sea, tengo literal desde el año pasado que no la canto. Y yo creo que por eso, ¿no? Porque yo siento que bajo ningún concepto se debe como que envenenar al monstruo de que cantándola en cualquier lugar, no, como que yo me tomé muy en serio después el hecho de que la gente dijo como que este es el himno de la revolución y vaina, y yo me lo tomé muy a pecho y dije, ok, pues sí, pues yo no voy a cantar esto en ningún otro lado que no sea bajo una circunstancia que lo meriten. Así que nada, yo no lo voy a cantar entero, porque es muy larga, la voy a cantar como desde el tercer verso. Voy a hacer un énfasis. Mi piano, así, aquí, él se está dañando. Si de repente se escucha como una batería así a lo loco, porque él está metido al diablo, excúsenme, no se exploten de la risa, así que sorry. Espérate, déjame ver. Ay. ¿Lo oyen? Cool. Entonces yo lo voy a coger del tercer verso, que es uno de mis favoritos. Entonces, sería... Ponle una trampa al que no sepa lo que le pasó. Y vámonos machete en mano, que si nos descuidamos el monstruo nos devora. Y el pueblo se reunió, quiso hacer un cambio, quiso darle chance a un nuevo aldeano para enderezar a lo que estaba torcido, para retomar nuevamente el camino. Pero no, eso al monstruo no le gustó, se acobardó y planificó armar el verdadero reperpero por el pueblo entero, para que no pudieran removerlo de su puesto. Pero no, eso al pueblo no le gustó, se encojonó y la paciencia se le venció. Se tiran para la calle, machete en mano, estaban dormidos pero despertaron. Oh, wow, tú ves, se decidió parar ahora mismo. Así que yo voy a seguir con el hype, así que sorry por matarles el vibe. Dice, le cayó una lluvia y con gusto se mojaron, le tiraron bomba y el humo aguantaron, le soltan los monos y no se asustaron, creyeron que este pueblo no tenía ovario para luchar por lo que le pertenece, una, dos, hasta 100 veces. Y al próximo monstruo que tenga cuidado, que si no decepciona también lo bajamos. Oh, y aunque estemos hirviendo de ira, la lucha te la cantamos con una sonrisa. Na,
Oye, monstruo, ten cuidado, que otro monstruo has despertado, pero no tiene colmillos ni garras, solo manos honestas que trabajan por un mañana bonito y sincero, para poder caminar por la calle sin miedo, por un futuro más bello, para que brille el sol y el respeto. Y hoy cantamos por lo que se han ido, también por lo que vienen llegando, por lo que tienen fe que te cuento. Poco a poco lo estamos cambiando, por el camino que estamos andando, por lo que falta todavía. Hoy cantamos por lo que ha pasado y cantamos para que no se repita. Y ese el monstruo para todos ustedes. Nah, yo creo que esa ha sido mi intervención. Sí, yo quería, si me da tiempito, yo quería hacer como una cosita breve. Y era algo que yo creo que no tiene nada que ver con política y creo que va algo con alguien que decía algo aquí. Y es que como que tan solo no sé como que cosa de política. Hay una canción que yo creo que es mi favorita y se llama como El Niño, no está grabada ni nada. Y yo creo que sí tiene que ver como que con esa sensación, con esa necesidad de hablar de todo lo que nos rodea desde cualquier lado. Y yo voy a ganar solamente como un versito y un coro, pues como que para que entendamos que no todo, como que tampoco nos limitemos solamente como a política, ¿no? Como que sino a todos los temas que nos rodean. Y entonces yo solamente voy a cantar un poquito, es mi canción favorita, o sea, después del monstruo. Bueno, no, es mi canción favorita. Y es porque tiene la necesidad, el niño, perdón, que aquí mi hermano me está estoqueando. Y nada, entonces solamente voy a poner un poquito y dice, perdón, el niño trata sobre un niño de la calle, que fue algo que me pasó una vez que yo tuve una catarsis porque estaba caminando un día, un niño me pidió dinero, yo le dije que no, una esquina después vi unos perritos y me dieron más pena que el niño y yo dije, hay un problema serio conmigo, no puede ser que yo le tenga más empatía a un perrito que a un niño que es mi propia raza. Entonces a eso me dio muy duro y yo hice esta canción. El niño ha nacido en la selva, el pai no lo quiso ni ver, la mayuela de cama en cama, pa' que el niño pueda comer. El niño no pudo ser niño, su infancia quedó en el ayer. Al niño le suben los vidrios, ni él mismo entiende por qué. Oye niño, ve al colmado, pide un sueño para llevar, que yo fiaré tus alas pa' que tú puedas volar. Y corre lejos, tenga vela, ay corre y no mires atrás, que el sol no hará más daño, ya no te quemará. Y por ahí se va. Entonces, nada, como que es eso, para que siempre tratemos de hacer lo que sea desde donde sea y cualquier tema, o sea, no limitemos solamente a política, hay demasiadas cosas de las que hay que hablar para quedarse enfrascado. Y nada. Genial, excelente, buenísimo. Gracias por compartirnos tu arte, esta canción. Bueno, todas y todos los invitados de hoy, muchísimas gracias. Yo no sé si Miguel Alejandro quiere decir alguna palabra para cerrar. Si alguien Antes de cerrar, ¿Sí? Diego, yo creo que tu canción es muy política, esa canción del niño, es política también. Claro que sí. Bueno, y también algo antes de despedirnos, creo que en la plaza se escuchaba mucho de que, no podemos politizar esto, pero era 100%, el pedido es 100% político y nosotros tenemos que dejar de tener miedo a esa palabra y asumirlo con todo, porque ya somos lo que estamos, o sea, somos nos toca a nosotros ahora. Y bueno, eso era lo último que quería decir. Buenísimo, buenísimo, Paola, para cerrar ese mensaje. Espérate, y verdad, también yo quería decir, porque ahora que Paola dijo eso, que me acordé que quería decir algo,
que Aimee también decía que ella no se va por el activismo, pero yo la conocí a ella realmente, porque ella recaudó fondos para hacer una casa. Entonces yo me inspiré muchísimo con todos los stories que ella estaba subiendo, entonces hice un cuadro con esa, o sea, como que con esa idea de los niños jugando en el río. Entonces, eso es activismo. O sea, aunque no tenga que ver con las elecciones o con una situación de el gobierno, qué sé yo, pero tú como que dedicate a contar las historias de las personas que ella cuenta, porque yo no sé si ustedes la siguen, pero síganla, porque es que ella cuenta la historia de gente de la vida real, o sea, del frutero, o sea, y para mí eso es sumamente valioso. Cada quien tiene como que su línea, pero eso es activismo, eso es súper valioso y es necesario, sobre todo en este país, donde hay muchas personas valiosas que quizá pasan desapercibidas en el día a día. Entonces, nada, como ella dijo ahorita que ella no hacía activismo, yo quería también reivindicar su comentario. Excelente, Anet. Bueno, si más nadie quiere aportar nada, de mi parte ha sido un placer, un honor acompañarles en este conversatorio, animarles a que sigan todas las actividades y todos los conversatorios que tiene Guardianes de la Democracia, a involucrarse activamente en todas estas iniciativas y empezar a tomar acción, como decía José Daniel, tomar acción que no solamente se quede en la palabra, sino realmente ser más proactivos y participar. Yo creo que es muy importante que estemos aquí. Ya que estén aquí es una gran cosa. Gracias por asistir, por acompañarnos y nos vemos en una próxima. Gracias. Y voten por Diego. Y votemos por Diego. Bien. Diego va a ganar, señores. Diego va a ganar. Sí, Diego va a ganar. Vemos. Qué suerte, Diego, papá. Este niño es Para los pocos que quedan. En 2 Para los semanas. pocos que quedan. Que Diego es muy humilde, papá. Yo le hace el mismo aquí, entonces. Si Diego no gana, Javier y yo vamos a hacer una huelga en la Plaza de la Bandera. No se preocupen, que Javier. Vamos a cantar el monstruo. Vamos a cantar el monstruo si no gana Diego. Yo voy a quemar la vaina. Se van a prender goma, se van a prender. Y los mucha guardianes goma. van a pedir reconteo, ¿oíste? Reconteo y auditoría de los votos. Mira, Diego, tú tienes que ganar esa vaina. Ahí es verdad que mira Jesús Santísimo. Tenemos Mucha que vengar lo de, goma, mucha tenemos que goma vengar se lo va de a José, prender. tenemos que vengar lo de José Daniel, en verdad. Claro. Señores, buenas noches a todos. Bye. Gracias por todo, Muchas gracias. gracias a todos. Muy buenas noches, muchas gracias. Muchísimas abrazo. gracias. Gracias. Buenas noches. Bye bye. Bye bye.